Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, es un gusto estar acá contigo una vez más. El capítulo 23 del primer libro de Samuel nos corresponde el día de hoy, así que aprenderemos cómo tomar decisiones cuando estamos siendo perseguidos, cuando hemos sido traicionados o qué tal cuando estamos siendo rodeados. Después de esta introducción, iniciamos. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Espero que tengas tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que necesites para sacar el máximo provecho del estudio que vamos a tener el día de hoy. Capítulo 23 del primer libro de Samuel es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Pero sin antes, déjate recuerdo, tenemos el devocional del libro de los escritos de Samuel. Están los dos libros, el primero y el segundo de Samuel. Están en ese devocional. Si tú quieres adquirirlo, ahí está el código en la pantalla o también está el enlace en la descripción del canal. Así que te lo recomiendo para que tengas en tu mano y a tu tiempo, a la hora de tu descanso, en el trabajo, qué sé yo, en cualquiera de esos momentos poder agarrarlo, leer, reflexionar, y también hay una sección donde puedas tú escribir y poner ahí lo que viene a tu mente y a tu corazón. ¿Ok? Así que sin más ni más, pasemos entonces a la Biblia. Déjala, pongo una vez más acá. Capítulo 23 del primer libro de Samuel, ¿no? Así que esta es como una guía divina cuando estamos en medio del caos, ¿no? Si el capítulo 22, el de la semana pasada, fue una masacre, la masacre que cometió el rey, ¿te acuerdas? Allá en Nob, y ahí nace una comunidad nueva dentro de una cueva. Bueno, el capítulo 23 vendría siendo esta guía o una tesis, ¿no? De cómo tomar decisiones cuando estamos en situaciones difíciles. ¿Qué tal cuando estamos siendo perseguidos o traicionados, como el caso de acá David, ¿no? Así que a pesar de que es un fugitivo David, no deja de ser un libertador, ¿sabes? Cuando tienes el llamado de Dios, no importa las circunstancias, siempre ese llamado va a hacer una marca en tu corazón que te va a dirigir a hacer la obra a la cual fuiste llamado. Pero acá por encima de eso vemos a un David que aprende a depender de Dios, ¿no? Más que de sus propios mapas o sus propias formas de escape. Así que vamos a ir entonces a este lugar en el desierto y vamos a aprender mucho. Muy bien, versículo 1 y 2 dice: dieron aviso a David diciendo, está la Biblia ahí, dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, perdón. Vamos a leerlo otra vez. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová. ¿Ves la acción? David consulta a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Así que aquí David está recibiendo unas noticias. Recuerda, hay una responsabilidad de liberación en el corazón. A pesar de que está siendo fugitivo, está huyendo, hay este llamado en su corazón de ser un libertador. Bueno, David recibe acá las noticias. Los filisteos están robando las eras en este lugar llamado Keila. Él es un fugitivo, no lo olvides. Pero a pesar de que es un fugitivo, sigue siendo el ungido de Dios. Él ha sido ungido por el Señor. Así que su primera reacción no es huir, sino consultar a Dios. ¿Me corresponde a mí ir o no voy? ¿Ataco o no ataco? ¿Vamos y peleamos o no lo hacemos? Y entonces Dios le da una luz verde. Y tú sabes que cuando Dios te da la luz verde es porque las cosas van de acuerdo al plan de Dios. Así que en tu propia crisis, mi hermano, tú no te excusas de tu llamado a servir a otros, aunque estés en tu crisis. Esto para algunos puede ser muy duro, muy difícil, pero es la realidad.
que aun cuando estás en tu propia crisis, esa no es una excusa para aquel llamado que tengas de servir a otros. A veces la mejor manera de manejar tu persecución o tu crisis va a ser levantándote defendiendo al vulnerable o asistiendo a la crisis de alguien más. No dejes, mi hermano, que tus problemas hagan de tu corazón un corazón egoísta. Porque Dios puede usar tu obediencia en favor de otros para fortalecer tu propio liderazgo, como en el caso de David, ¿no? Versículo 3 y versículo 4. Pero los que estaban con David le dijeron: y aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Nosotros tenemos miedo, David. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ve. Pero me encanta de que escucha el miedo de sus compañeros y va, consulta a Dios y trae la respuesta que Dios da, ¿no? Aquí se está gestionando este asunto del miedo, el miedo que está sintiendo el equipo. Los hombres de David están sintiendo miedo. Si aquí donde estamos, dicen ellos, tenemos miedo, si nos vamos contra el ejército, imagínate. ¿No crees tú que vamos a tener mucho más miedo? Pero no son reprendidos ni son ignorados, sino que David va y consulta una vez más a Dios para confirmar la dirección. Y entonces Dios reitera la promesa de la victoria. Tenemos que validar los miedos de los otros. Tenemos que validar el miedo de nuestro equipo. Pero no nos tenemos que dejar paralizar por ese miedo. Porque cuando nosotros, cuando la visión que Dios te haya dado, sea la que sea, es cuestionada por un miedo, pero un miedo que es legítimo, podemos hacer lo que hizo David, que es ir a la fuente de toda dirección, que es Dios. Y así poder reafirmar la dirección. Al recibir esta confirmación, como le está sucediendo con David, este va a ser el antídoto para el miedo colectivo. Así que tenemos que validar el miedo que pudiera tener los demás. No podemos nosotros ignorarlo. En el versículo 5 dice: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila, ¿no? Y la victoria en la batalla, como Dios había dicho, ¿no? Como Dios les había anunciado. David pelea, logra una gran derrota y libra a los de Keila. Es un héroe otra vez, ha salvado la ciudad. Y la crisis que estaban enfrentando ellos también como ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? Está sirviendo por obediencia a Dios. ¿Ok? Eso es clave. ¿Qué es lo que está haciendo David? Está obedeciendo la dirección de Dios. No está buscando aplausos, no está buscando ser aceptado, no está buscando ser puesto en alta estima. David hizo lo correcto. David hizo lo que tenía que hacer porque venía de Dios, ¿no? Así que eso puede llenar cierta satisfacción en el corazón de las personas, ¿no? Mira lo que es el versículo 6 y al 9. Vamos a leer del 6 al 9. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en nuestra mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerradura. Mira la interpretación de la situación
desde la perspectiva de Saúl, ¿no? Dios no lo está dando, ¿no? Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el efod. Versículo 9. Trae el efod una vez más. Y este efod es la brújula. Es la brújula estratégica, ¿no? Abiatar llega con el efod, y cuando David se entera que Saúl quiere atacar la ciudad por causa de él, no va a cerrar las puertas y a confiar en los muros de la ciudad, sino que va y consulta a Dios. Pide el efod. El efod es lo que se usaba para preguntar a Dios, ¿no? Y le hace preguntas específicas. En tiempo de crisis, mi hermano, nuestros recursos espirituales son mucho más valiosos que las defensas físicas. David no dice: estamos seguros, estamos rodeados, la ciudad tiene sus murallas. No, está buscando la dirección de Dios. Y si te has dado cuenta, desde el inicio de este capítulo, David está consultando a Dios. Eso nos enseña a nosotros que debemos usar nuestros recursos espirituales, porque eso es mucho más certero que una muralla. Lo lógico sería tomar decisiones basadas en el lugar donde estamos por los muros que nos están rodeando, ¿no? Eso sería lo lógico, ¿no? Pero si tenemos herramientas espirituales, tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, tenemos el consejo sabio, eso es lo que tenemos que usar para navegar en medio de la incertidumbre. ¿Estás en una situación así, mi hermano, que de pronto no sabes cuál va a ser la salida o dónde depositar tu confianza? Bueno, usa los instrumentos o las herramientas espirituales que tienes a la mano. Ora a Dios para pedir dirección. Dile a los hermanos en la iglesia: ayúdenme a orar, estoy esperando dirección de parte de Dios. No sé qué hacer en esta situación, denme un consejo. En la abundancia de consejos hay sabiduría. Lee la palabra de Dios. ¿Qué puede Dios hablarme a través de su palabra en medio de esta situación que me encuentro, ¿no? Y eso nos va a ayudar, mis hermanos, a navegar en medio de la incertidumbre. Versículo 10 al versículo 12. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y ahí está la comunicación clara, ¿no? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? En la pregunta: ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y Jehová Dios de Israel, dice Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Sí va a bajar. Versículo 12. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Sí va a venir y esta gente te va a entregar. La respuesta de Dios, ¿no? ¿Bajará Saúl? Sí. ¿Me van a entregar? Sí. Dios no solamente revela el presente, sino el futuro también. Basado en las condiciones del corazón humano. Los mismos, las mismas personas a las cuales David salvó son los que van a estar dispuestos a venderlo por seguridad. Mi hermano, muchas veces Dios nos muestra la verdad sobre las personas, incluso cuando esa verdad duela. ¿Por qué? Porque la traición muchas veces llega de donde menos la esperamos. En este caso, los de Keila, los que él había rescatado en los versículos anteriores, peleó por ellos, le pidió a Dios dirección y Dios le dio dirección. Y uno pudiera preguntarse: Dios, ¿pero por qué me diste dirección de ir y ayudarles si ellos me iban a traicionar? Bueno, todo está en la perfecta sabiduría de Dios. ¿Sabes el beneficio para la gente de Keila? La oportunidad de ver el testimonio de un Dios
que está ayudando. Sí, van a traicionar, sí, mienten, son traidores, lo que tú quieras, pero la gracia de Dios se derrama así sobre justos e injustos. Y si nosotros somos siervos del Señor, debemos escuchar la dirección que Dios nos da, aunque creamos que es injusto o incorrecto. Bueno, Dios acá le revela a David la verdad sobre las personas. Y es una verdad que seguramente le duele a David, como quizá te dolerá o te ha dolido a ti también. Porque la traición duele, y como decíamos, viene muchas veces de la gente que hemos ayudado o la gente más cercana. Así que sabiendo esto, mis hermanos, no tenemos por qué sorprendernos, sino que usemos la información que tenemos para tomar una decisión sabia. No para amargarnos, sino para ayudarnos. En este caso, para David, para escapar. Toma acción, David, y salva tu vida. Versículo 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Ok, ahora anda aquel con una gran cantidad de personas. Son 600 hombres. Abandonan el lugar de inmediato. Eso se nota. Si 600 personas se van de un lugar, eso se nota. No se quedaron ahí para pelear una batalla que ya estaba perdida prácticamente con el ejército de Saúl. No, sino que salen y dice que andan de un lugar a otro. O sea que no se escondieron en un lugar. Andaban en varios lugares para no tener un lugar a donde fueran a ser atacados. Muchas veces la voluntad de Dios, al menos desde lo que vemos en esta situación, mis hermanos, cada situación va a ser única, obvio, pero a veces la voluntad no es la confrontación, sino la retirada. A veces la estrategia es tomar distancia. No todas las batallas, mi hermano, son tuyas. Si Dios te muestra una trampa, lo sabio no es quedarte ahí a ver si funciona o no. Es salir por la ventana. La supervivencia es algo inteligente y muchas veces, o siempre, es parte del plan divino. La supervivencia siempre es parte del plan divino. Versículo 14 dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. O Dios protegió a David ahí en el desierto, ¿no? Hay una protección soberana. Y vemos aquí a un rey que lo anda buscando todos los días. La confianza en el Dios que nos protege, mis hermanos. Dice que, versículo 14, se quedó en lugares desiertos y habitaba en un monte en el desierto y lo buscaba Saúl todos los días. Todos los días lo está buscando Saúl, pero Dios también lo está protegiendo todos los días. El éxito de Saúl no dependía de su esfuerzo, sino de la soberanía de Dios. Tu seguridad, mi hermano. Tu seguridad no depende de qué tan intensa o no tan intensa sea la búsqueda del que te persigue, sino la protección que te da tu defensor, en este caso Dios. Porque aunque el enemigo nos busque todos los días, Él no tiene la última palabra. En esta historia esto nos da mucha esperanza. Estamos nosotros seguros si estamos en las manos de Dios. Y Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas y va a protegernos de estas situaciones, aunque sean diarias. Lo bueno de Dios, mi hermano, mi hermana, es de que Dios no se cansa. Dios no se cansa. Versículo 15, vamos a leer hasta el 18. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel.
y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¡Wow! Tremendas palabras de un verdadero amigo. Es el hijo del rey. Es el hijo del rey. David está un tanto asustado. Y en ese momento es cuando llega Jonatán. ¿Sabes los detalles en los que Dios se ocupa también? Jonatán no trae un ejército. Le trae algo mucho mejor. Me encantó esto que dice aquí en el versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, el hijo de Saúl, que es el rey, llegó a donde estaba David escondido y fortaleció su mano en Dios. Fortaleció su mano en Dios. Jonatán le está recordando a David las promesas de Dios, y la promesa de Dios es: reinarás. Y de ahí le dice: yo voy a ser el segundo. ¿Ok? O sea, yo no voy a pelear el trono por ti, David. Yo voy a estar abajo de ti. Un verdadero amigo, mis hermanos, no solamente consuela, sino que nos conecta con la fe, que es la fuente de nuestra fortaleza. En los momentos de mayor miedo, busquemos a ese Jonatán. O seamos nosotros ese Jonatán que le recuerda a otro quién es Dios y qué es lo que le prometió. Esta amistad espiritual es valiosa y es un refugio esencial en este momento, cuando David está asustado en el desierto. Todo esto es obra de Dios, mi hermano, mi hermana. Versículo 19. Versículo 19 dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? O sea, llegaron estos a decirle al rey: mira, acá te escondió el que tú estás buscando. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Versículo 21. Y Saúl dijo: bendito seas vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Ah, qué triste la situación, la traición, el oportunismo, ¿no? Y esta es la traición de los locales, los de Zif, los que deberían ser los aliados de David, son los que lo traicionan ante Saúl. Y la oferta a lo vamos a entregar. Y entonces Saúl, en su ceguera espiritual, en su paranoia, cree que todo esto viene de Dios y los bendice, y dice que esta es compasión que ellos están sintiendo por él. Interesante. Pero acá está este evento de traición. Es una traición que le llega a David de los que son de la misma tierra o la misma familia, ¿no? Muchas veces nos encontramos en situaciones así. La lealtad, mis hermanos, y esto va a doler, pero es la realidad. La lealtad no se basa ni en tu geografía ni en tu sangre. Y algo más lamentable aquí es de que aún el que bendice, en este caso el rey que los bendice, bendicen sus planes traicioneros.
Dios no está en ese pacto. Dios no está en esa alianza de bendición entre ellos. No. Bendito de Jehová. Tú tienes cuidado de mí. Has mostrado compasión. Eso, ahí Dios no se encuentra. Ahí Dios no se encuentra. El versículo 24 continúa aquí, la segunda parte del 24. Es como el versículo 24 fue dividido. Y aquí nos inicia la próxima idea de ese mismo versículo. Pudiéramos decir 24a y 24b. Algunas veces vas a encontrar eso en libros o algo así. 24a, 24b, porque el versículo puede dividirse en dos partes donde hay dos pensamientos. O termina un pensamiento, estos de los que están traicionando, se van con Saúl, y aquí empieza un pensamiento diferente, David y su gente, ¿no? Entonces se divide el verso. Así vas a encontrarlo algunas veces, 24a, 24b, ¿no? En algún libro, comentario, lo que sea. Bueno, continuemos. Dice ahí el 24b y continuaremos en el 25. Pero David y su gente estaba en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente, vamos a leer hasta el 29. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David. Y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hama-Lecot. ¿Y qué quiere decir eso? Peña de las divisiones. La providencia del escape milagroso, movido todo por Dios. Porque ahorita Saúl ya tenía encerrado a David. Dice ahí que Saúl va por un lado y David va por el otro y están a punto de ser capturados, ¿no? David escapaba de Saúl, mas Saúl y los hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ya estaba rodeado cuando viene la noticia. En el último minuto, en el último segundo, llega el mensajero a Saúl y le dice: ven pronto porque los filisteos han hecho una irrupción. Así que hay que abandonar la persecución. Aquí hay dos puntos importantes, porque Saúl debe estar ocupado en los asuntos de su territorio y tiene que estar protegiendo y gobernando. Sin embargo, está movido por su paranoia, lo que sea. Está siendo movido por eso y está poniendo todo el esfuerzo y el enfoque persiguiendo a David, cuando debería estar guardando la ciudad. Bueno, los filisteos se dieron cuenta y dijeron: bueno, este es el momento para invadir. Así que en este caso, tremenda bendición para David, porque se detiene la persecución. Y esto, mis hermanos, nos enseña de que Dios está en control de todas las piezas del ajedrez en el tablero. Él es el que tiene el control de todas las piezas. Incluso puede usar una crisis externa, una crisis de alguien más, en este caso los filisteos, para salvarnos de una crisis a nosotros. En este caso, la crisis que está enfrentando David con Saúl. Así que cuando tú sientas, mi hermano, que estás rodeado y ya no hay salida, Dios puede crear una distracción que obligue a aquel que te persiga a retirarse. El escape de Dios a menudo llega en el último segundo del reloj. ¿Recuerdas lo que le sucede a Moisés cuando el ejército de Faraón viene tras él y él se topa con el mar enfrente? ¿Y ahora qué hacemos? En ese momento Dios abrió el mar rojo. Pasaron todos en seco y cuando todos habían pasado, las aguas se cerraron y ahogaron a
todos los egipcios que iban persiguiéndoles. En el último momento, en el último segundo, en el último tic del reloj, Dios actuó. Versículo 29, entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadí. ¿No? Interesante. Muy interesante. La providencia de Dios nos llena de esperanza esta historia. David sale de la peña, del escape que era Sela Hamalekot, ¿no? Interesante nombre. Y se va a un lugar fuerte que es En-Gadí. Pero ha aprendido algo bien importante y nosotros hemos aprendido algo bien importante también. Dios es nuestro guía y Dios es nuestro protector. Y Dios también es el arquitecto de los milagros que guardan nuestra vida. Saúl regresa a pelear contra los filisteos, pero la obsesión no termina. Seguirá buscando a David. Este capítulo se detiene y nos deja a nosotros con esta esperanza en medio de la crisis que pudiéramos estar viviendo. Sigue confiando en Dios, aunque todo parezca que está llegando a su final. Sigue confiando en el Señor, mi hermano. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Espero que Dios haya puesto esperanza en tu corazón, que su palabra haya mostrado un camino, una luz en medio de tu túnel, mi hermano. Y recuerda, si tú quieres obtener el devocional, aquí está la forma de obtenerlo, el código y todo. Y sigue confiando en el Señor, mi hermano, porque solamente ahí es donde nosotros podemos realmente descansar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque has sido fiel y misericordioso. Esta historia, Señor, de la huida de David nos muestra muchas verdades. Tú tienes el control de todo. Tú eres el arquitecto de nuestra salvación. Y tú vas a cumplir el propósito por el cual nos has llamado. Ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Y guárdanos. Guárdanos de tomar decisiones bajo nuestra propia lógica, sin antes consultarte para saber cuál es el camino correcto. Habla al corazón de mis hermanos y hermanas que pudieran estar en una situación similar y ayúdales, Señor, a aferrarse y a escucharte. Afina sus oídos para que puedan escuchar tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un gusto haber estado acá contigo. Recuerda que estamos los miércoles y los viernes a las 7. Y los domingos también tenemos acá nuestros videos del servicio dominical para que nos acompañes. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.